buenas tardes, queridos amigos que todos los viernes nos acompañan, al doctor Armando Armenteros y a quien habla. La semana difícil esta que ha sido Castillo complicada. Pantaleón, que los viernes venimos a esta hora de consuelo, espacio que doña Consuelo de Prada le cede al Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional por Haití. Y venimos a traer informaciones, analizarlas y dar nuestros puntos de vista sobre estos desafíos que tiene la República Dominicana frente al drama haitiano, país con el que compartimos la isla, un pequeño espacio insular, y que viene desde sus inicios dando pues un estado fallido, dando tumbos, pero cada día peor. Está cada día peor. Entonces el comité viene dándole seguimiento a esto y dando informaciones. En el día de ayer asistimos a una invitación que le cursó a los miembros del comité el diputado Víctor Ito Bisonó, un muy buen diputado, vive haciendo pronunciamientos con los cuales en general el comité comulga sobre los temas haitianos y sobre otros muchos temas, el tema de la profamilia, provida, también muestra muchas preocupaciones sobre la protección medioambiental y tiene una hoja muy limpia como congresista. Entonces, obviamente, este es el paradigma del político serio, honesto, que tiene sus propios proyectos, el que nosotros queremos encomiar en toda la clase política. Felicitaciones a ese diputado. Sí, señor, y preside una entidad que se llama Centro de Análisis para las Políticas Públicas. Entonces, esta organización, esta entidad, trae una serie de personajes, figuras, hasta de la literatura, para tener intercambios, hacer charlas, conferencias. Y en el día de ayer, que fue para lo que nosotros asistimos, en el recinto de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, aquí en Santo Domingo, invitaron al señor Edmond Mulet. Edmond Mulet es un periodista, abogado y diplomático guatemalteco, que fue diputado también en Guatemala. Fue presidente del Congreso. Yo diría que evidentemente fue candidato presidencial. Es uno de las personas importadas por Guatemala, porque obviamente no es un indígena guatemalteco. No, es un intelectual. Pero como diplomático fue embajador, representante de Guatemala ante el gobierno norteamericano, pero de ahí entra al sistema de Naciones Unidas y alcanza ahí a ser designado por 2 ocasiones jefe de la misión de la MINUSTAH. La primera ocasión fue de junio del 2006 a agosto del 2007. Y con el terremoto del 12 de enero del año 2010, es inmediatamente designado el 14 de enero, 4 días después del terremoto. 2 días después del terremoto. El terremoto fue el 12 de enero, lo designaron el 14. Y estuvo ahí hasta el 31 de mayo del 2011. En esa ocasión era secretario general Ban Ki-moon. En la primera ocasión, cuando estuvo en la MINUSTAH, fue designado por Kofi Annan. Entonces él presentó una charla interesantísima con el título Desestabilización en Haití, es decir, analizando la situación actual, retos y desafíos. Entonces yo le voy a pedir al señor director un pequeño fragmento de un par de minutos de la intervención, de la conferencia que dio ayer el señor Edmond Mulet, ex jefe de la MINUSTAH. Entonces vamos a escuchar esos 2 minutos y volvemos aquí al piso para entonces, pues no lo vamos a poner entero, un pequeño fragmento para que vean lo interesante de la óptica de este señor que representó la MINUSTAH, cuyo mandato la MINUSTAH terminó hace poco tiempo. Así que adelante, señor director. El 6 de mayo del 2006, yo no creía que los pueblos se podían suicidar. Yo no creía que comunidades de hombres y mujeres podían entrar en una espiral de autodestrucción.
Y estando en Haití uno se da cuenta de que eso sí es posible. La fuerza económica que tuvo Haití en el siglo XIX, a principios del siglo XX, fue extraordinario. Sin embargo, de eso no queda absolutamente nada. Hay que recordar que en Haití solamente el 2% del territorio nacional tiene cobertura vegetal, arbórea, solo el 2%. La depredación del medio ambiente es terrible. Y cuando uno vuela, como hacía yo muy frecuentemente, entre Puerto Príncipe y Santo Domingo, en helicóptero o en avión, y ahí ve uno con meridiana claridad dónde queda la frontera. Del otro lado en Haití, esas montañas totalmente depredadas, ahí ya no crece absolutamente nada, y en República Dominicana se mantiene pues la vegetación y los árboles. Los mismos huracanes y las mismas depresiones tropicales pasan por República Dominicana y por Haití, las mismas. Pero las consecuencias en Haití de inundaciones, de muertes, de deslaves, de derrumbes, de cosas serias, debido pues a esa depredación ecológica. O sea que uno de los elementos que ha convertido a Haití en un estado fallido es esa falta de respeto al medio ambiente. Ha habido una empresa chilena, por ejemplo, que hizo un contrato con el gobierno haitiano para reforestar muchas montañas en Haití. Y empezó a sembrar, invirtió muchísimo dinero, millones de dólares en Haití para reforestar. Y cuando los arbolitos estaban así de este tamaño, empezaba la gente a cortarlos, porque es la única fuente de energía que es la madera y el carbón. O sea que es un ciclo que se repite de autodestrucción, como he dicho pues ahí en varias ocasiones. Bien, eso es un pequeño fragmento. En próximos programas pues pondremos otros fragmentos de la interesante conferencia del señor Mulet, desestabilización en Haití, retos y desafíos. ¿Qué es lo importante? Que este señor, que fue el jefe de la MINUSTAH, es parte de una realidad. Entonces, obviamente, en el curso de la actividad, respondió las inquietudes de una cantidad de gente. Felicitaciones de nuevo a Ito Bisono, que sin mucha publicidad, prácticamente de un boca a boca y en las redes sociales, eso se llenó, el salón estaba lleno, con profesores, catedráticos, el cuerpo diplomático, estaba el nuevo representante de Naciones Unidas, ahí varios embajadores más, el ex representante del FMI en Haití estaba ahí, estaba Pelegrín Castillo, estaba Manuel Núñez, estaba Cristina Aguiar, muchos de los profesores de la universidad asistimos, y obviamente hicimos preguntas y le señalamos cosas al señor. Obviamente, para concretar lo que la propuesta de él es primero alertar al país de que, como si fuera miembro del comité el señor, advirtiendo que el Haití está en una situación crítica ya de carácter de catástrofe humanitaria. Hay más de 4 millones de seres humanos que no han comido, no comen, no hay comida. En Haití no hay comida. Y Naciones Unidas no tiene cómo mandar rápidamente alimento. Está advirtiendo al país la situación desesperada que podemos enfrentar. Las Naciones Unidas no puede coordinar con mucha rapidez el envío de alimentos, pero no hay cómo distribuirlos porque no hay combustible en Haití. Las carreteras están bloqueadas. Están todas las carreteras bloqueadas y las pandillas han hecho de nuevo aparición porque como la MINUSTAH se retiró y la fuerza policial es muy exigua y ha hecho huelgas porque no hay cómo pagarle, porque no hay manera de recaudar dinero. Haití es ahora mismo una situación de desastre absoluto. Entonces esa situación de desesperación amenaza a la República Dominicana. Esto, el comité viene dándole seguimiento. Ese señor no dijo nada que nosotros no estuviéramos advirtiendo viernes por viernes desde hace meses. Y nosotros vemos muchas declaraciones de pura propaganda del ministro, con el mayor respeto del señor Sem, diciendo, Paulino Sem, está controlada la frontera, fuerzas militares frustran intentos de entrada ilegales. Podemos enfocar aquí. Pero realmente eso no es así. Usted va a los hospitales están llenos, hay un trasiego permanente. Ellos frustrarán una parte, pero por cada
10 haitianos que ellos detienen, puede haber 20 que ingresan porque son 400 kilómetros y eso está desangrando el presupuesto nacional. Pero además hay complicidad en el sentido de que se aprovecha esa situación, claro, para los militares que están ahí conseguir un dinerito extra. Y pasa lo que siempre está pasando desde la época de Osorio. Exactamente. Desde la época de Antonio Osorio, porque es el contrabando, señores. Por ahí. Y ese señor, por lo menos en ese aspecto, fue muy honesto y advirtió eso. Y luego él hizo una propuesta, o está haciendo una propuesta que es muy importante ponerle atención, porque este señor Mulet, después que él salió de ahí, el secretario general de las Naciones Unidas, el anterior, no Guterres, Ban Ki-moon, el surcoreano, se lo lleva desde el 14, desde el 2011 hasta el 2015, como secretario general adjunto, encargado de todas las operaciones de paz. Es decir, después del secretario general, el secretario general adjunto para las operaciones de paz es el funcionario más importante de la protección. Es el que manejaba la mayor cantidad de recursos, puesto que las operaciones de paz tienen un presupuesto más generoso, más grande, que el de la ONU para sus funcionamientos ordinarios. ¿Entiendes? Y ese señor estuvo ahí del 2011 al 2015. ¿Quiénes son los que están contribuyendo con eso? Después de eso, él fue jefe de gabinete, espérate, porque es importante para que nos ubiquemos quién es este personaje. Fue jefe de gabinete desde el 2015 hasta el 2016. Ahora él no tiene funciones específicas, pero él tiene mucho peso y mucha influencia. Con el cambio de secretario general, Guterres, que venía del ACNUR, llega, Antonio Guterres es el nuevo secretario general de la ONU, que es portugués. Él es pro inmigración. Entonces él llega y obviamente este señor no es de esa cuadra, y entonces ya él no tiene una función específica y mucho menos de ese nivel. Él viene al país invitado por Ito y él hace una propuesta. Él lo que plantea fue algo sobre lo cual le hicimos muchas preguntas, quien les habla, señalándole, señor Mulet, usted está proponiendo que haya una nueva MINUSTAH. O sea, que la Asamblea General cree una nueva misión para el mantenimiento de la paz. Y además por una razón humanitaria, por la hambruna. Y evitar una catástrofe humanitaria en la isla que va a desestabilizar la región. Él pone una nueva MINUSTAH, pero con nuevas funciones ejecutivas. Porque la otra parte de la conferencia de él fue señalando las limitaciones ejecutivas que tenía la MINUSTAH, que solamente podía pacificar. Pero él, de hecho, utilizó varios frases, varios fragmentos de su exposición para criticar la gestión de Preval, de cómo René Preval fue para él un obstáculo. Utilizó algunas palabras duras, elogió a Jean-Max Bellerive. Luego, posteriormente, no mencionó a los Clinton, pero sí criticó la gestión del presidente Trump. Recordemos, quiero señalar, dar esa pincelada para señalar, que aquí estuvo en el país Ricardo Seitenfuss, que es el otro gran personaje que nos ayuda a reconstruir cuál es el juego de rivalidades y control de espacios de poder, que las potencias regionales que juegan en el tablero con la existencia de Haití. Seitenfuss es brasileño, atención. Este señor Mulet tuvo problemas con el contingente brasileño, con el general brasileño, que era el contingente numéricamente más numeroso. Y por lo tanto, el control militar, este es el funcionario jefe de la ONU, pero él no es militar, él es un civil. En el terreno de las operaciones, el que dirigía era un militar brasileño. Y la parte política, de transición política, no era tutelada por la ONU, porque la ONU simplemente tenía la misión humanitaria. Era Ricardo Seitenfuss por la OEA. Y aquí hemos hablado mucho de Ricardo Seitenfuss, que vino y presentó un libro. Y Seitenfuss es, por la OEA, quien organiza las elecciones en las que los Clinton
dan un golpe de Estado prácticamente a Preval, y en las elecciones propician que quien termine, obligan a retirarse a los dos candidatos que estaban compitiendo y que habían sacado más votos, una candidata y un candidato, y forzan a que resulte electo, ¿quién? Michel Martelly, de quien Belerive es primo. Y hay una serie de artículos escritos por Ricardo Seito, atención, y él contó cómo tanto la OEA como la ONU alteran la voluntad popular para poner un músico sin fuerza política, un partidito, los Ted Calais, los cabezas rapadas, de presidente para hacer el juego a los intereses. Eso le produce la cancelación, eso lo denunció él en un periódico suizo, siendo funcionario de la OEA todavía, y eso le cuesta el cargo. Seitenfuss, dolido, resentido, escribe un libro y una cantidad de artículos desnudando a todo el mundo. Pero en medio de eso, obviamente este señor, que está muy vinculado a Ban Ki-moon, y ahí salta a ser secretario general adjunto para todas las operaciones de paz, y ya el tema Haití pasa a un segundo lugar. Él obviamente viene invitado por esta entidad dominicana, muy bueno que venga, porque parte de lo que dice es algo que a nosotros nos interesa, pero no todo lo que dice, porque él también tiene él ha jugado su rol, incluyendo su propio rol desestabilizador en su momento. Y ya el señor, con el mayor respeto, había tenido en alguna ocasión algún tipo de problema en su país con un tema de adopciones de niños guatemaltecos en los años 80 como abogado. Todo eso, no estamos difamando a nadie, eso está en el internet. Busque a Wikipedia, porque aquí nosotros no estamos para tampoco ser bocina de nadie, con el mayor respeto. Entonces el señor propone eso, y es una idea interesante desde el punto de vista académico, pero entonces le decimos, bueno, ¿cómo es posible que usted proponga un mandato ejecutivo para una nueva MINUSTAH? Obviamente sería él, ¿verdad? Sería él mismo otra vez. ¿Qué significaría en la práctica un mandato ejecutivo? Asumir funciones ejecutivas. Es decir, gobernar Haití. Que la MINUSTAH gobierne Haití. Pero eso no es posible porque en la Carta de la ONU eso no es posible. La intervención internacional, que obviamente atenúa el principio de no intervención, de no injerencia, que está consagrado y es base de la ONU, usted no puede sustituir un gobierno. La ONU no puede gobernar países, no puede. Y la única manera en que la ONU se puede meter es cuando hay dos razones. Cuando es para el mantenimiento de la paz, porque hay una situación, por ejemplo, de un país que es una amenaza a la paz, en términos militares. Un país que desestabiliza o agrede a otros, obviamente, Naciones Unidas, por ejemplo, tiene una resolución y dice, usted no puede, ese gobierno no puede, no lo reconocemos. O reconocemos otro, a la comunidad internacional. O ese gobierno no puede volar aviones, una zona de exclusión aérea para que no ataque al vecino. O sea, esa intervención en la soberanía de un país solamente es para mantenimiento de paz. Cuando es una amenaza militar o de la estabilidad regional. Y la segunda razón es por razones de derechos humanos. Una catástrofe humanitaria. Violación a gran escala de los derechos humanos. Por ejemplo, un país que el gobierno empieza a matar su gente, un autogenocidio. O hay una guerra interétnica, Ruanda. O provocar un hecho que se justifique como tal. Por ejemplo, que venga una riada de gente de Haití y aquí lo estén esperando con unas ametralladoras o una serie de militares que no sepan interpretar bien lo que se le está diciendo y hay un desastre de matar un montón de gente. Pero eso sería otra cuestión. Lo que estamos hablando es únicamente, Armando, quiero que eso le quede claro a la audiencia. Solamente son esas dos situaciones en las cuales el derecho internacional le permiten, la Carta de la ONU, intervenir en los asuntos internos de un país. Cuando el gobierno de ese país es una amenaza militar o a la paz, o cuando hay una catástrofe humanitaria. Entonces yo digo, pero ¿cómo es posible que un mandato humanitario le atribuya funciones ejecutivas? Entonces yo digo, bueno, la única figura jurídica que yo alcanzo a entender del propio derecho internacional, también, o sea,
requeriría de un consentimiento de ese Estado, sería el protectorado. Pero no hay experiencia de que Naciones Unidas asuma un protectorado multilateral de un Estado miembro, porque eso no está establecido en la Carta, pero tampoco, atención, pero tampoco está prohibido. Y no es contra el derecho internacional, puesto que los protectorados se han dado. Cuando un país dice, quiero que asuma mi protección otro Estado más grande, eso pasa. Entonces él dice, no, hay precedentes, y él lo insistió varias veces. Él dice, Timor Oriental y Kosovo. Timor es un paisito que no existía, es una parte con unas tribus que se escinde, y para evitar un ataque militar de la nación de la que era parte, pues obviamente interviene en el contexto, pero para un país que no existía. Y en el caso de Kosovo, Kosovo es también una parte de la antigua Yugoslavia. Yugoslavia es una entidad que ya no existe, que se desmembró en varios estados. Eso está en los Balcanes, en Europa. Y ¿qué ocurre? Que milenarias diferencias entre los pueblos que conformaron fueron fusionados a la fuerza por un gobernante muy autoritario y dictatorial del siglo pasado, que era el mariscal Tito. Entonces Serbia, Montenegro, lo que es Kosovo actualmente y Croacia, eran toda una gran entidad llamada Yugoslavia. Al desaparecer el régimen de fuerza, pues estas diferencias étnicas milenarias pues afloran y el país entra en una guerra interétnica, se desmembra, se parte en varios pedazos, cada uno de los cuales se convierte en un estado individual. Serbia es uno, Croacia es otro, República de Montenegro es otra. En el caso de Kosovo, Kosovo no era una parte de Serbia. Entonces, ¿qué pasa? Que producto de falta de control migratorio, Albania, que es un país vecino muy pobre, una enorme cantidad de albaneses se mudaron en Kosovo. Y hay una diferencia porque una parte es musulmana y la otra no lo es. Tuvo una guerra étnica entre serbios y albano-kosovares. Y ahí también hubo un genocidio que obligó a la comunidad internacional a intervenir. De hecho, juzgaron como criminales de guerra, acusados de genocidio, a muchos generales serbios. Recordamos eso, ¿verdad? De eso hace muchos años, en la década de los 90 del siglo pasado. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí él dice, Kosovo, claro, pero Kosovo no existía como país. Entonces tú puedes intervenir para manejar una situación humanitaria en un territorio donde hay una población que no tiene un Estado reconocido, no tiene un gobierno. Pero Haití no es ninguna de las dos cosas. Haití es un Estado que, aunque fallido, es nominal, o sea, es miembro de pleno derecho de la ONU, tiene su embajador. Entonces, ¿cómo tú puedes asumir funciones ejecutivas en relación con un gobierno? Entonces yo le pregunto, dice él, bueno, si ellos los consienten. Juan Miguel, mi hijo, que es profesor de Derecho Migratorio, dice, bueno, ¿quién es que va a consentir a nombre de Haití? Eso que él está proponiendo, porque requería la representación. ¿Qué legitimidad tendría? Y Juan Miguel puso un ejemplo muy práctico. ¿Qué pasó aquí en República Dominicana? Un presidente que se puso a mandar una simple carta y colocar todo un Estado bajo la tutela de un organismo judicial, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Obviamente que el presidente no puede a su sola firma comprometer un país entero. Eso tiene que ir al Congreso y ser ratificado. ¿Qué terminó diciendo el Constitucional? Que eso es ilegítimo. Entonces, ¿quién es que va a decir que sí a nombre de Haití? No hay Congreso. No hay. En enero cesan los pocos senadores que quedan, porque allá el Parlamento quedan como 3 o 4. Y entonces esos pocos senadores que quedan, su mandato termina en enero. En enero no hay autoridad. Lo único que queda es el presidente, pero sin Parlamento, y no tiene gobierno armado porque el Congreso no le ha ratificado desde hace mucho. Eso le hemos dado seguimiento aquí. No les ratifica el primer ministro, no tienen gobierno. Entonces, ¿quién va a decir que sí a eso? Pero tampoco tienen medios económicos para pagar empleados, claro, para nada. El señor, obviamente, él hace una propuesta, es interesante, pero República Dominicana, aquí nosotros en el comité, nosotros sabemos leer entre líneas y saber que en su momento, ese señor, que por cierto se va a dar glorioso de que cuando él estuvo, todo eso fue una maravilla, obvio que de los 12.000 millones de dólares, los Clinton
una miríada de ONGs, lo que hicieron fue dilapidar un pillaje. Bueno, cogérselo. ¿no? Cogérselo. Ese Belerive, que era el primer ministro del presidente Preval, es el que inmediatamente queda y le firma una concesión graciosa. ¿A quién? A Tony Rodham, El hermano de Hillary Rodham de Clinton, porque ese es el apellido de Hillary. Entonces el señor habla muy bien de eso, pero realmente eso no fue así, porque cuando tú oyes la voz de Ricardo Seitenfus, que era el de la OEA, y denunció todo lo que había pasado, eso le costó el cargo a Seitenfus, y se peleó, Seitenfus era brasileño, termina peleándose también con el general brasilero, pero a él lo ascienden y ya, bueno, ya eso es pasó a una posición más importante con otros temas más globales. ¿Qué es lo que? Obviamente, esa salida es interesante, pero lo importante es saber que Naciones Unidas, por la misma mecánica burocrática, salvo que haya una situación de emergencia, atención, que todavía no existe, salvo que ocurra un incidente en la frontera, y que haya cientos de muertos, que entonces ya hay conecto con lo que tú estás diciendo. Sí. No va a intervenir de inmediato, es decir, eso será discusiones. Las dos ocasiones en las que el Consejo de Seguridad se ha puesto el tema, China lo ha bloqueado. ¿Y por qué China lo bloquea? Porque el gobierno de Jovenel Moïse no termina de romper con Taiwán, porque Estados Unidos le exige que nos rompa con Taiwán. Entendemos lo complejo que está el caso. Manuel Núñez tuvo una participación estelar haciéndole algunos señalamientos al señor, haciéndole preguntas, Pelegrín Castillo y otras personas del público. Obviamente les resulta claro y está muy bien a cualquier gran diplomático o personaje de la política internacional, estas grandes figuras, que los dominicanos en eso estamos claros. Quienes no parecen estar claros es quienes nos gobiernan. Es que esa gente nunca han querido enfrentar el problema de Haití. Y ese es un gravísimo problema para nosotros. Ahora que nos acercamos a unas elecciones, los candidatos debieran estar hablando de eso. Y hablan de todo menos de eso. Armando, ¿qué te parece si vamos a una pausa? Vámonos a una pausa. Y volvemos en el próximo segmento a hacer un picadito con las informaciones de la última semana. No se nos vayan. Gracias por continuar con nosotros en esta hora de consuelo. Bien, la situación haitiana evidentemente ha llegado a un nivel de deterioro que el FMI, salió esa información en el Listín Diario, y creo que tenemos por ahí la imagen, pues advierte las gravísimas consecuencias para lo que queda de la muy maltrecha economía haitiana. El gobierno del presidente Moïse, el secretario, es el equivalente al ministro de Finanzas de ellos, hubo un pacto en esta semana con la oposición, pero firmaron el pacto e inmediatamente continuaron las protestas. Ese pacto de unidad se firmó el martes, y el miércoles estaban otra vez las manifestaciones. Porque el gobierno pues anunció que se iba a presentar ahora, la semana que viene, un nuevo presupuesto, un proyecto de ley de presupuesto para que el Senado, antes de cesar los pocos miembros que quedan, la vote, en el que hay ciertos mecanismos de control eficaz del gasto público, porque es un tema de falta de credibilidad en las autoridades, lo que ha producido esta crisis de confianza y el deseo de la gente de
de que el gobierno de Moïse renuncie. Pero entonces si renuncia, todavía es peor. En República Dominicana la situación se ha deteriorado tanto que las mediciones sobre los apoyos, los supuestos apoyos a los migrantes que existían en este país, ya han mostrado su cruda realidad. El país está cansado de eso. Es que no se toman medidas y el problema que hay, que no se publica ni se dice, es increíble. Dice aquí que recién electo presidente del Colegio Médico, Waldo Ariel Suero, denunció ayer que en el hospital Robert Reed, ustedes saben que Robert Reed queda en el centro de la ciudad capital, han fallecido 57 niños por dengue y además han diagnosticado 2.363 casos sospechosos, cifra que calificó como escandalosa. Pero eso no es lo peor. El paludismo que está viniendo de Haití, que es el peor de las 4 variedades de paludismo que hay, no solamente está acabando con el país, sino causando una cantidad de muertes increíbles. Ese paludismo causa un tipo de anemia que es peligrosísimo, son unos glóbulos rojos grandísimos, que es la anemia perniciosa ocasionada por el paludismo, está acabando con los niños dominicanos. Hay 900 casos de malaria reportados, deben ir en aumento porque es una situación. Esta crisis, lo que el FMI advierte es precisamente la consecuencia es devastadora para la República Dominicana, no solo para Haití, porque toda esa disfuncionalidad, esa falta de autoridad, puede generar incluso una situación aún más grave si hay un movimiento súbito de masas desesperadas. En Haití no hay combustible, no hay agua, no hay electricidad, no hay dinero. No hay los medicamentos que curan porque incluso se han hecho resistentes a lo que normalmente curaba el paludismo. Y hoy en día lo que están usando los países que todavía tienen paludismo es una planta que ha surgido nueva, que parece ser muy efectiva y que la gente la consume como un té y eso sí cura la malaria. Pero esa planta, aunque yo y otro médico dominicano lo trajimos y la sembramos aquí y se da aquí, pero ningún gobierno en los últimos años se ha ocupado de traer esa planta que está en el sureste asiático y sembrarla aquí o prepararla. Hoy en día, el que quiere curarse con esa planta tiene que traer un producto que se está haciendo en Australia y que cada tratamiento cuesta 75 euros. Ni Haití, ni nosotros tampoco podemos sostener un tratamiento para miles de personas. Cientos de miles. Que cuesta 75 cada uno. Miren, esto que en el periódico de ayer salió del Listín Diario, arrecia la malaria, porque salieron 2 informaciones importantes en primera plana. Las estadísticas muestran que el aumento de los casos de malaria en relación con el año pasado aumentaron, una explosión, un 81%. Había estado bajando hasta el año anterior. Así es. Y el de allá editorial para de acá, ayer del Listín Diario se titula Haití hacia el Estado paria. Ese es el nivel de deterioro, no tiene precedentes, es una crisis peor que cualquier otra anterior, de gobernabilidad. Entonces la embajadora norteamericana, fijémonos, ha venido al país una importante cantidad de funcionarios del gobierno norteamericano, estuvo aquí hace un par de semanas el jefe del Comando Sur, militar con más estrellas ahí,
que las estrellas orientales. Pero el gobierno, en esa misma semana, no sabemos con el consentimiento o la autorización de quién, que es lo que a uno le preocupa. La señora Florinda Rojas del Instituto Nacional de Migración firma un acuerdo con el ACNUR. En medio de esto, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Porque la pretensión es, en alguno de esos escenarios de la ONU, que República Dominicana asuma la mayor cantidad posible de gente que sale desesperada de Haití y le dé de buenas a primeras el estatus de refugiado. Significa que una vez tú le des el estatus de refugiado, tú no los puedes volver a sacar. Y los hijos de refugiados son dominicanos, para que se entienda. Y los refugiados son gente muy enferma. Entonces, estas señales son muy confusas de este gobierno, que ya hizo todo lo posible por inutilizar la sentencia 168 y hizo un plan de regularización que ha sido el desastre más grande. Entonces, Florinda Rojas firma la del Instituto Nacional de Migración, que es una entidad que depende de la Dirección General de Migración y que se ha dedicado exclusivamente a adoctrinar en todas las instancias gubernamentales, dando cursos, y a los periodistas. El tema de los migrantes haitianos es algo que no se debe ni hablar de eso. No ha valido toda esa labor de adoctrinamiento, porque lo cierto es que las estadísticas demuestran que la población dominicana está cansada. ¿Podemos enfocar esta? Cae abruptamente el apoyo en República Dominicana de los migrantes haitianos. Esa encuesta que se hizo refleja precisamente esa falta, ese hartazgo. El barómetro de las Américas se llama la encuesta esa. Que también andaba tratando de pasarnos un paño con pata de que aquí estábamos muy contentos con toda esa migración. ¿O tan contentos? De hecho, que el crecimiento de la economía dominicana es un crecimiento, tú sabes, ficticio, porque al final de cuentas, si tú creces y buscas tanto prestado que no tienes cómo pagarlo, ¿cómo le llamamos a eso? Pero eso es de que crecimiento. Los economistas son los que saben de eso, yo no sé de eso, yo lo que soy abogado. Tú sabes que en los periódicos aquí lo que publican no es nunca la verdad. Sí, entonces el crecimiento es si tenemos algo de crecimiento, no es por todo el dinero que buscamos prestado y los muchos impuestos que pagamos los dominicanos. Que también se dice que son pocos los impuestos. No, porque como son sino por los insaciables. migrantes. Es decir, yo cuando oigo esos analistas digo, yo ve acá, pero si los migrantes haitianos son los que producen el enriquecimiento de este país, si hay algún crecimiento, obviamente entonces la base de la riqueza son los haitianos. ¿Y por qué Haití no es rico? Sí, pues debía ser el país líder de todo. Pero mira esta barbaridad que dice el periódico y que posiblemente la verdad sea mucho peor que esto. Dice aquí, el 93% de los 782 casos de malaria que hay ahora mismo en el país corresponden a los Tres Brazos y la Ciénega, la capital. La capital. Oigan, ustedes saben 783 casos que hay ahora siendo picados por mosquitos. Y que cada uno de esos mosquitos vaya y pique otro y otro y otro y otro y ese otro y otro. Sí, que el mosquito, déjame decirte, es un insecto, es una plaga muy democrática, porque pica al rico y al pobre igualito. Igualito. Porque la sangre de los ricos y de los pobres es del mismo color. Exactamente. Y del mismo sabor. Y del mismo sabor. Entonces ese mosquito, muy democrático, que puede volar hasta 7 kilómetros en un día, 7 kilómetros. Ese mosquito pica en la Ciénaga o en los Tres Brazos y así mismo va a Arroyo Hondo, va a cualquier barrio. Y el que picó en Arroyo Hondo va a Piantini. Y el que picó en Piantini está al lado de Naco. Para que se entienda. Entonces, de nuevo, igual que la ocasión pasada, volvemos a reiterar al Estado Dominicano. No están votando. Esta crisis, el país, todos los políticos debían estar pensando en esta crisis y haciendo propuestas. El detalle no es si es el voto automatizado, de que si es fulano, eso no es el problema de este país, porque todos han fracasado.
todos. Y la propuesta del que es realmente de oposición, que es Luis Abinader, dice que es lo que cuando llegue con relación a los migrantes, lo que piensa es meterlo en el SENASA y darle vivienda. Señores, hasta el viernes que viene, y doña Consuelo de Pradel el próximo lunes estará con todos ustedes. Bueno. Para de Consuelo. Feliz fin de semana. Adelante, señores.